Dios te bendiga y bienvenido al día número 99 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y quiero darte las gracias porque has tomado el tiempo de conectarte el día de hoy juntamente conmigo a poder leer la palabra de Dios. En este día vamos a estar leyendo el segundo libro de Samuel, capítulo 14 al capítulo 16, y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente para que me puedas acompañar con la lectura bíblica. Pero antes de iniciar, vamos a comenzar con una oración pidiendo a Dios que Él hable a nuestras vidas el día de hoy. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder leer, Señor, y estudiar juntos tu palabra en este día. Pedimos que en este día, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando, Señor, a nuestras vidas, dándonos la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Vamos así a comenzar con el segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Joab se dio cuenta de cuánto el rey deseaba ver a Absalón, así que mandó llamar a una mujer de Tecoa, que tenía fama de ser muy sabia. Le dijo: finge que estás de duelo, ponte ropa de luto y no uses lociones. Actúa como una mujer que ha estado de duelo por mucho tiempo. Entonces ve al rey y dile la historia que te voy a contar. Luego Joab le dijo lo que tenía que decir. Cuando la mujer de Tecoa se acercó al rey, se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y exclamó: «Oh rey, ayúdeme». «¿Qué problema tienes?», preguntó el rey. «Ay de mí que soy viuda», contestó ella. «Mi esposo está muerto y mis 2 hijos se pelearon en el campo, y como no había nadie que los separara, uno de ellos resultó muerto. Ahora el resto de la familia me exige: entréganos a tu hijo y lo ejecutaremos por haber matado a su hermano. No merece heredar la propiedad familiar. Quieren extinguir la única brasa que me queda, y el nombre y la familia de mi esposo desaparecerán de la faz de la tierra. Yo me encargo de este asunto», le dijo al rey. «Ve a tu casa, yo me aseguraré de que nadie lo toque». «Oh, gracias, mi señor el rey», le respondió la mujer de Tecoa. «Si lo critican por ayudarme, que la culpa caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, y que el rey y su trono sean inocentes». «Si alguien se opone», le dijo el rey, «tráemelo. Te aseguro que nunca más volverá a hacerte daño». Luego ella dijo: «Por favor, júreme por el Señor su Dios, que no dejará que nadie tome venganza contra mi hijo. No quiero más derramamiento de sangre». «Tan cierto como que el Señor vive», le respondió, «no se tocará ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo». «Por favor, permítame preguntar una cosa más a mi señor el rey», dijo ella. «Adelante, habla», respondió él. Ella contestó: «¿Por qué no hace por el pueblo de Dios lo mismo que prometió hacer por mí? Se ha declarado culpable a sí mismo al tomar esta decisión porque ha rehusado traer a casa a su propio hijo desterrado. Todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. He venido a rogarle a mi señor el rey porque la gente me ha amenazado». Me dije: «Tal vez el rey me escuche y nos rescate de los que quieren quitarnos la herencia que Dios nos dio. Sí, mi señor el rey nos devolverá la tranquilidad de espíritu. Sé que usted es como un ángel de Dios que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios esté con usted. Tengo que saber algo», le dijo el rey, «y dime la verdad». «Sí, mi señor el rey», respondió ella. «¿Joab te incitó a hacer esto?». Y la mujer contestó: «Mi señor el rey, ¿cómo podría negarlo? Nadie puede esconder nada de usted. Sí, Joab me envió y me dijo qué decir. Lo hizo para que pueda ver el asunto con otros ojos. Pero usted es tan sabio
como un ángel de Dios y comprende todo lo que sucede entre nosotros. Entonces el rey mandó llamar a Joab y le dijo: Está bien, ve y trae de regreso al joven Absalón. Joab se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y dijo: Por fin sé que cuento con su favor, mi señor el rey, porque me ha concedido esta petición. Enseguida Joab fue a Jesús y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Pero el rey dio esta orden: Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto. Se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era de más de 2 kilos. Tenía 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó llamar a Joab para pedirle que intercediera por él, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviar por él una segunda vez, pero de nuevo Joab se negó. Finalmente Absalón les dijo a sus siervos: Vayan y préndanle fuego al campo de cebada de Joab, el que está junto al mío. Entonces fueron y le prendieron fuego al campo tal como Absalón les había mandado. Entonces Joab fue a la casa de Absalón y le reclamó: ¿Por qué tus siervos le prendieron fuego a mi campo? Absalón contestó: Porque quería que le preguntaras al rey por qué me trajo de Jesús si no tenía intención de verme. Mejor me hubiera quedado allá. Déjame ver al rey. Si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate. De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho. Por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. Segunda de Samuel capítulo 15. Después Absalón compró un carruaje y caballos, y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era, y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía: Usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara, y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey: Permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Gesur, en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, le dijo el rey, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero, decía el mensaje, deben decir: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David dijo a sus hombres: apresúrense. Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Estamos con usted, respondieron sus consejeros. Haga lo que mejor le parezca.
Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en una última casa, a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había 600 hombres de Gad que habían venido con David, junto con la guardia personal del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itai, un líder de los hombres de Gad: ¿Por qué vienen con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco. ¿Debería forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itai le respondió al rey: Juro por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. David respondió: Está bien, ven con nosotros. De modo que Itai y todos sus hombres, junto con sus familias, lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Sadoc y todos los levitas también fueron con él cargando el arca del pacto de Dios. Pusieron el arca de Dios en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si el Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. El rey también le dijo al sacerdote Sadoc: Mira, este es mi plan. Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad sin llamar la atención junto con tu hijo Ahimaas y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del río Jordán y allí esperaré tu informe. De este modo, Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a la ciudad y ahí se quedaron. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Ahitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró: Oh, Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Husai, el arquita, lo estaba esperando. Husai había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo: Si vienes conmigo, solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón: Ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Ahitofel. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, estarán allí. Diles todo lo que se está planeando en el palacio del rey, y ellos enviarán a sus hijos Ahimaas y Jonatán para que me cuenten lo que está sucediendo. Entonces Husai, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué es todo esto?, le preguntó el rey a Siba. Los burros son para que monten los que acompañen al rey, contestó Siba, y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto.
¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl?, le preguntó el rey. Se quedó en Jerusalén, contestó Siba. Dijo, hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. En ese caso, le dijo el rey a Siba, te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey y a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey?, exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Déjame ir y cortarle la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes, mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Así que David y sus hombres continuaron por el camino, y Simei les seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra a David. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Mientras tanto, Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados por Ahitofel. Cuando llegó Husai, el arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón. ¡Viva el rey!, exclamó. ¡Viva el rey! ¿Es esta la forma en que tratas a tu amigo David?, le preguntó Absalón. ¿Por qué no estás con él? Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel, le respondió Husai. De todos modos, ¿por qué no te serviré? Así como fui el consejero de tu padre, ahora seré tu consejero. Después Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó, ¿qué debo hacer ahora? Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Ahitofel, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Ahitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Aleluya. Vemos dentro de estos capítulos que desafortunadamente estamos viendo el cumplimiento de aquella palabra que Natán, aquella reprensión que Natán le dio a David hace unos capítulos atrás, en el capítulo 12, después de las malas acciones, aquello que David llegó a hacer, que fue verdad, a adulterar con Betsabé y mandar a matar a Urías. Entonces vemos dentro de estos capítulos ahora, ¿verdad? En todos estos siguientes capítulos que hemos estado leyendo, donde vemos nosotros que Tamar fue violada y como resultado vemos nosotros que Absalón aborreció a su medio hermano por haber violado a su hermana Tamar, y vemos nosotros esta ira de Absalón que se ha convertido en un arma en contra de David.
donde Joab, intentando consolar a David y arreglar las situaciones, vemos nosotros de que Joab hace la petición a David para mandar a traer a Absalón, porque Absalón estaba en Jesús, se había ido huyendo allá, y vemos, ¿verdad?, de que David cede y dice, está bien, que lo traigan. Pero le pone la condición de que no lo va a volver a ver, como castigo, como molestia por lo que había hecho de haber matado a su hermano, a su medio hermano, ¿verdad? Por lo que le había hecho a Tamar. Pero vemos nosotros que Absalón sigue haciendo también voluntariosamente su voluntad, y vemos de que empieza él a incitar al pueblo, tratando de agraciarse con el pueblo y intentando tomar la posición de su padre David. Y astutamente él obtiene el apoyo del pueblo, y hace de que el pueblo lo coronen, que lo proclamen rey sobre Israel. Y en aquel instante vemos nosotros que comienza una vez más la persecución de David. Después de que Saúl lo persigue, Dios le da la victoria y David se sienta sobre el trono y Dios afirma el trono de David. Pero ahora vemos nosotros que a raíz de consecuencia de las acciones de David, ahora es su hijo Absalón quien lo va a perseguir, quien lo ha quitado del reino. Y no tan solamente vemos esto, sino que vemos nosotros que habían muchas personas, al parecer a disgustas con el reinado de David. Uno de ellos vemos nosotros un familiar de la casa de Saúl que empieza a maldecirlo. Y vemos que la respuesta de David, vemos nosotros aún a pesar de todo eso, nosotros el corazón de David. En el cual vemos nosotros, podemos comparar una vez más, ¿verdad? Hacer una comparación entre David y Absalón ahora. Ver el corazón de David y ver el corazón de Absalón. Aquella rencor, aquella maldad que había en Absalón, en el que deliberadamente está deshonrando a su padre, deliberadamente está quitando a su padre del trono. Y no tan solamente eso, sino de que está él deshonrando a su padre al acostarse con las concubinas, con las mujeres que eran de su padre. Está subiendo al lecho de su padre, a una completa inmoralidad, deshonra para su padre David, el siervo de Dios, el ungido de Dios, el que es el escogido de Dios para que estuviera sobre el trono. Pero vemos nosotros también a la misma vez el cumplimiento de aquella palabra que Dios le había dado a David ya anteriormente. Y a pesar de todo eso que está sucediéndole a David, una vez más podemos ver el corazón ahora de David, donde David humildemente reconoce su error. Y queda él también callado, también humildemente él se calla y dice, está bien, déjenlo así, donde varias personas quieren salir a su defensa, pero él dice, no, it's okay, está bien, porque Dios se los está permitiendo a ellos, que se haga la voluntad de Dios, lo que a Dios bien le parezca. Así que desafortunadamente vemos nosotros dentro de esos capítulos una ruptura dentro del reino de David, donde a Absalón, ese hijo que David ama, lo está deshonrando. Pero David entiende que todo esto Dios lo está permitiendo, y que nada sucede sin que Dios lo permita. Y de igual forma vemos nosotros que David reconoce su error y su pecado delante de Dios.
Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida el episodio de hoy. Hemos comenzado ahora, por decirlo así, otro ciclo de capítulos donde hemos comenzado leyendo, ¿verdad?, lo que ha sucedido a partir de esa caída que David tuvo, y estamos viendo ahora nosotros las consecuencias, y vamos a continuar leyendo en los siguientes capítulos, ¿verdad? Lo que va a seguir sucediendo. Así que esta historia no ha terminado aquí. Así que el día de mañana nos vamos a conectar para poder continuar leyendo y viendo lo que va a suceder, lo que Dios está haciendo, y ver también, ¿verdad?, lo que Dios va a obrar. Entendiendo de que los planes de Dios son mucho más mayores que nuestros pensamientos, y que Dios tiene el control absoluto de todo. Aleluya. Muchas gracias por haberte conectado el día de hoy, y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.